Estás escuchando Castillón Confidencial. Estamos en noviembre, bienvenidos, gracias por estar ahí como pasa el tiempo, gracias a los miles de amigos que cada día escuchan este podcast a través de cualquiera de las plataformas, Spreaker, Amazon Prime, Spotify y muy especialmente iVoox, que es nuestra madre de todas las demás, y ahí tenemos un canal privado. Le llaman fans, y que aportando una pequeñita cantidad nos ayudáis a seguir, y además tenéis información exclusiva para vosotros cada jueves. Es una de las ventajas de sumarse a este podcast, que es muy libre, que no quiere hacer pensar a nadie lo que uno quiera, sino tener todas las claves de la información, reflexionar y crear su propia opinión. Gracias a los más de 1000 amigos que ya se han suscrito al canal de YouTube, siga haciéndolo, suscríbase, y a los digitales que transmiten este espacio. Un abrazo a Boom Radio Benidorm, ahí estamos cada día. Gran Vía Radio Barcelona. Buenas tardes, amigos. Y Radio Montaña Leonesa, feliz mediodía. Vamos a ofrecer dos claves o tres importantes de la actualidad de hoy, y prepárense que esto empieza ya. Castillón Confidencial. Les hago una pregunta muy directa. ¿A quién se creen antes? ¿A la BBC, la cadena BBC de Gran Bretaña, o a Marlaska? ¿En quién confiarían más cuando les dé una información? ¿En la BBC o en el gobierno de Sánchez? Estos días la delegada del gobierno en Ceuta le ha cortado la cabeza a Sánchez porque necesita siempre víctimas que no sean él mismo. Cuando comete un error, este gobierno acaba cercenando la cabeza de alguien. Lo hizo antes con la directora del CNI, lo ha hecho con infinidad de la agencia AF, con todo el mundo. ¿Quién era la delegada del gobierno? Hombre, la madre de Maricha Ruiz Mateos, la exjefa de prensa en Moncloa, que era muy de Lastra, de Adriana Lastra, y cuando también Sánchez echó a Lastra, se fue airada al lado de su compañera, ¿no? Pero claro, no van a ir de jefa de prensa de Moncloa a buscar trabajo, sería complicado. Por lo tanto, la han puesto de directora y presidenta del hipódromo de la Zarzuela. ¿Qué sabe ella de caballos? Lo mismo yo de gemología, nada, pero es igual, ¿para qué importa? Igual ahora la madre también la colocan de secretaria del hipódromo de la Zarzuela y forman parte todos de la cuadra de Sánchez. Pero ¿por qué les cuento lo de la BBC? Porque la BBC ha contado en un informe, pues como es la BBC, con datos, con información, que lo de Nador, el caso ocurrido en Nador, los 24 marroquíes muertos, España mintió, y lo hizo en sede judicial y también en el Parlamento. Hay más de 2.000 jóvenes, la mayoría menores de edad, que atravesaron de Marruecos a España aquellos días que ustedes recuerdan. Nador está en Marruecos. Bien, 24 muertos, que usted seguro esa imagen de ver cuerpos, cadáveres haciéndose algunos los muertos para que no les apaleara la policía marroquí, seguro que la tienen en la memoria, igual cuando Sánchez felicitó a Marruecos y a su policía por la acción. ¿Recuerdan? La BBC ha dejado claro lo que ocurrió ahí. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sostiene una postura diferente. Es que los hechos suceden en territorio nacional de un país soberano y de manera muy tangencial tiene lugar en España. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han iniciado sus propias investigaciones internas sobre lo ocurrido el 24 de junio, pero a día de hoy ninguna ha publicado las imágenes de las cámaras de seguridad o asumido alguna responsabilidad por el elevado número de muertes y la aparente falta de cuidados médicos. La BBC asegura que hay más imágenes que el Ministerio del Interior que Grande Marlaska no ha puesto a disposición del Congreso. Es más, asegura que hay cadáveres que estaban en suelo español, que entraron policías marroquíes, cogieron el cuerpo y trasladaron el cadáver a suelo marroquí, lo cual es un doble escándalo.
En este vídeo hay al menos un cadáver en el suelo de la entrada y otro cuerpo sin vida siendo movido de vuelta por las fuerzas de seguridad de Marruecos. Esta es una zona que, según nos dicen las autoridades españolas, está bajo su control. Moviendo cadáveres. Marlaska asegurando en sede judicial y en el Congreso que todo ocurrió en suelo marroquí. Claro, ellos no podían hacer otra cosa. El Partido Popular hoy le ha pedido explicaciones. ¿Vio el documental de la BBC ayer? ¿Vio sus mentiras, señor Marlaska? ¿Va a decir algo después de mentirnos en el Congreso de los Diputados a todos los españoles? ¿O va a seguir callado como con el aumento de la criminalidad? Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión. Así se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les repito la pregunta: ¿quién se creen ustedes, a la BBC o a Marlaska? Porque no hay color. Marlaska es ya un cadáver político, está marcado por Sánchez desde hace tiempo, se va, lo echan del gobierno, es cuestión de semanas, meses, quizá esto acelera un poquito su huida, porque lo que hace Marlaska es huir. Le ofrecieron ser ministro de Justicia, dijo que no, acabó en Interior a regañadientes, no le gusta estar donde está y es consciente que el poco o mucho prestigio que tenía lo ha perdido. Exigimos, hay que conocer la verdad de lo que ocurrió, si se trasladaron cuerpos de un lugar a otro, si al final se mintió y las fuerzas de seguridad de Marruecos actuaron con la colaboración, mirando a otro lado de las españolas por orden del gobierno. Y no basta con que se carguen a la delegada del gobierno en Ceuta como un peón al que apartan para no atacar al rey. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas es para avergonzar a muchos, ¿eh? En Europa yo creo no hay una ministra como Irene Montero que escoja según quien asesina pedir perdón o que pase el tiempo para no aparecer en los medios. Primero, la pura cuestión judicial. ¿Cuántos años le pueden caer a esta madre? ¿De qué estamos hablando? Serafín Giraldo es inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín, cuéntame. Hola, Albert. Hoy Noemi, la presunta asesina de la niña Olivia, en Gijón pasa a disposición judicial. El juez se le imputará un delito de asesinato en el ámbito de la violencia doméstica, penado con 15 a 20 años. Esa es la pena a la que se enfrenta, dado que se da la circunstancia de alevosía que convierte el homicidio en asesinato. La alevosía es asegurar el hecho evitando la defensa de la víctima, que ya de por sí es menor, pero en estos casos de envenenamiento en general terminan convirtiéndose en asesinatos por alevosía. Pues bien, tenemos que repasar un poco los datos de los filicidios en los últimos años en España. Desde el año 2013 al año 2020, que nos sirve de referencia, hay 144 menores fallecidos a manos de sus padres, 82 a manos de sus madres, 46 a manos del padre y 16 en ambos casos, es decir, el padre y la madre. Casi todos ellos son dolosos. ¿Qué significa dolosos? Con intención. Viene saliendo una media, y siento ser tan duro, entre 11, 10, 14 niños que mueren a manos de sus padres durante todos los años. Tenemos que tomar medidas porque es una lacra. Una mayor protección al menor. Tenemos una ley que protege a los menores delincuentes, es curioso, pero no a los menores víctimas. Tiene que haber una dotación presupuestaria, igual que existe para la violencia de género, para proteger a estos casos. Y por último, debería darse un seguimiento obligatorio en casos de separación. Este seguimiento obligatorio
por los servicios sociales que vigilasen al menor en casos de separación donde hubiese indicios o cierta desconfianza, o por antecedentes de los padres, o pues la ley lo tendría que determinar, que los menores pudiesen correr peligro. Por tanto, algo debemos hacer, porque los menores también son víctimas de esta lacra. Esa es la situación ahora mismo, y me quedo con la frase, Serafín, que acabas de decir. Tenemos una ley que protege a los menores delincuentes, pero ninguna ley que proteja a los menores víctimas. Es absurdo, Frank. No se entiende. Yo creo que cada día nos damos más cuenta de que vivimos una sociedad absurda, que no ataja los problemas donde los necesitamos y que desde luego no defiende al más débil, y en este caso queda patente y demostrado que las víctimas de una barbaridad de estas, como que la madre le haga algo al niño, está absolutamente indefenso. Pero fíjense, más allá de las tonterías de Irene Montero, de las que luego hablaremos, de que haya estado 3 días para condenar esto y en cambio condenó una muerte de una mujer a manos de su esposo en pocas horas, esa diferencia, ¿no?, según quien sea la víctima. Más allá de eso, queremos conocer qué ocurre para que un caso así se pusieran 20 denuncias para impedir que el padre viera a esta niña que ha acabado asesinando, 20 denuncias, y quedaran todas en saco roto, y se llevaba a la niña ilegalmente 1, 2, 3, 4 veces, y aquí no pasaba nada. Jesús Muñoz, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias, Albert. Encantado de saludarle. Vicepresidente de ANAVIT, la Asociación de Víctimas de Violencia Doméstica. Usted es víctima de una denuncia falsa también, ¿no? Fui víctima de 7. La misma persona en un proceso de separación en donde se regulaba, no estábamos casados, pero tenemos un niño en común, y bueno, pues en un proceso de separación donde yo tenía todas las monedas para obtener la guardia y custodia exclusiva, la Federación de Mujeres Progresistas, a través de sus abogadas, decidieron interponer 7 denuncias falsas de malos tratos, como así acredita la sentencia judicial de fundado uso espurio, 6 años después de haber pasado un calvario de 7 denuncias, donde se falsificaron por parte de una doctora social un informe médico de lesiones, por parte de 2 psicólogas. De 2 psicólogas se falsificaron hasta 5 informes psicológicos, y mi caso es la punta del iceberg, que ha terminado, pues en este caso concreto, con el caso de este papá admirable, que es Eugenio, y su hija Olivia. Pues esto es el pan nuestro cada día de cientos de miles de padres que son denunciados por violencia de género en un proceso de separación, que muchos de ellos sufren las balas de plata, como le llamamos, las denuncias de abusos sexuales. La mayor parte de nosotros terminamos siendo inocentes, pero nos procesan, nos señalan, nos estigmatizan, como si fuésemos, con perdón, porque sé que hay mucha gente que el que no viva esto no lo va a entender, pero los cientos de miles de padres, los más de 160.000 padres que somos denunciados cada año, cuyo 80% terminamos en archivos, absolución o desistimiento, saben perfectamente de lo que hablo. Estamos hablando de 2.260.000 procesos judiciales en lo que llamamos de ley de violencia de género, y 1.705.000 hombres que hemos sido declarados inocentes. Hemos sido procesados como en la Alemania de 1942, con incitación al odio, con juzgado de estigmatización, con juzgado de excepción, como ya hablaba la propia sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, donde don Jorge Rodríguez Zapata plasmó en esa sentencia, en su voto particular, apartado 7º, esto hará los sueños de Metzger. Metzger era el jurista alemán, el asesor de Hitler. Pero fíjese, el dato me interesa. 160.000 padres son denunciados cada año por su pareja o expareja. ¿El 80% son absueltos? Pues mire, yo si quiere, para no enrollarles mucho, porque entiendo que es un tema bastante políticamente incorrecto, vamos a decir. Yo, como me gustan mucho las matemáticas, yo le voy a dar, si quiere, datos de los últimos 2-3 años, para que aquel que quiera en San Google lo pueda ver. Mire, le voy a dar datos, por ejemplo, del año 2018, 19, 20, 21, si me lo permite. Mire, 2018, 166.961 denuncias. 2019, 168.168.
2020, pandemia, 150.785. 2021, 162.848. Sí, más o menos siempre iguales. Vale. Bueno, pues ahora le voy a dar los datos de padres que se declararon procesos judiciales en los que terminaron con la inocencia del denunciado. 2018, 131.967. Más de un 2019, 131.634, 2020, 120.438 y 2021, 121.775. Por lo tanto, el 80% es brutal. Jesús, esto cambiando las tornas, si un hombre se lleva a su hija, como hizo la madre de Olivia, 20 veces con denuncias, se la lleva sin permiso judicial una y otra vez, ¿le permitirían reiterar el delito tantas veces si fuese un hombre quien lo hiciese? Pues hombre, don Albert, usted sabe sobra que esto no hubiera sucedido, que el padre estaría en busca captura y seguramente con una orden de alejamiento de la menor y el Ministerio Fiscal pidiendo automáticamente la aplicación del artículo 94 del Código Civil, claro, restricción de régimen de visitas. Pero fíjese que estamos aquí para proteger a los menores, ¿verdad? Nos importa poco quién les ataque, pero hay que protegerlo. Y me está usted confirmando con los datos que el menor está más desprotegido si quien le secuestra es la madre, lo cual me parece gravísimo. Si añadimos a eso que los filicidios los cometen más ellas que ellos, por diferentes motivos, y es más, mire, yo soy periodista. Cuando José Bretón mató a sus hijos, la cara de José Bretón estaba en los telediarios mañana, tarde y noche. ¿Alguien ha visto la cara de la madre de Olivia? ¿De la madre que ha asesinado a esta niña? Los grandes medios de comunicación se han acaparado rápidamente en pixelar esa imagen. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no cobran el cero. Mire, usted sabe como periodista, y ha trabajado en grandes medios, yo le sigo desde hace muchos años y le admiro, usted sabe que los grandes medios de comunicación tienen publicidad institucional. Si no aplica la perspectiva de género en sus noticias, deja de cobrar. Esto es así de sencillo. Lo mismo pasó con La Manada, aquella famosa manada de Pamplona, sucede con las manadas de magrebíes que asaltan a nuestras mujeres aquí en este país, automáticamente son pixeladas todas sus imágenes. Me parece un chiste, por no decir algo mucho más grave, el que en este país, cuando un delito es cometido, y no es que lo diga yo, es que ustedes pueden confirmar los datos con el estudio de UNEDIN, Archer, Canadian Journal, Common Offense, Rina Sommer, cientos de estudios nacionales e internacionales dicen, con estudios de más de 30 años de evolución, que la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito de la pareja, es bidireccional, y en el ámbito de la familia, bidireccional. ¿Saben ustedes que en el año 2012 más de 9.000 denuncias fueron cursadas por padres contra sus hijos por malos tratos solamente en la Comunidad de Madrid? Solamente en este país, solo y exclusivamente donde hay una ley con derecho penal de autor, único país del mundo donde se aplica, solamente existe un tipo de víctima, mujer heterosexual agredida por hombre heterosexual. Ya. Si quiere, le doy las cifras de mujeres asesinadas a manos de otras mujeres que para el Ministerio de Igualdad no existen. Es tremendo. Me va a permitir una cosa más. Hoy en televisión he oído en un viejo programa en el que yo trabajaba cómo varios tertulianos decían que esto no era un asesinato, esto era un suicidio ampliado. Suicidio ampliado. Sí, porque como la madre se intentó quitar la vida sin conseguirlo después de matar a la niña y estar 12 horas con el cuerpo de la niña en la cama, dicen que es un suicidio ampliado. Suena muy distinto, ¿eh? Si a usted le dicen suicidio ampliado, hasta le da pena a la madre, vamos. Es una manera de manipular con las palabras una realidad. Si esto lo hace un padre, el padre de Canarias, el salvaje que lanzó a sus hijas después de matarlas en una bolsa al fondo del mar, también se quitó la vida. ¿Qué hablamos? ¿De suicidio ampliado? Entonces nos hubieran puesto a verde. No, ahí es un asesinato machista con violencia vicaria porque fue hecho contra la madre. Mire, esto es tan sumamente surrealista que los propios medios de comunicación, es una cosa que es una palabra ya extendida a través de los coloquios sociales que tenemos amigos, compañeros y demás, a esto se le está llamando terrorismo informativo. Es decir, los medios de comunicación, el mismo hecho delictivo cometido por un hombre o una mujer, le decimos
Es un suicidio ampliado cuando una madre mata a un hijo, le envenena o lo tira por la ventana y se tira ya después. Yo mi pregunta es a este tipo de periodistas que lo que hacen es desinformar, es si también en las crónicas de la Alemania de 1942 decían que los judíos se metían voluntariamente en vagones donde iban a ser exterminados con gas. Para este tipo de analogía, aunque es una barbaridad, es lo mismo. Es decir, un niño, como en este caso Olivia, de 6 años, tiene la capacidad de ingerir, como he dicho en algún medio de comunicación, una ingente cantidad de barbitúricos para morir y que se le pare el corazón. ¿O es que eso es inducido por una madre con el ánimo de asesinar a una niña? Creo que es Esto obvio. Es lo que está sucediendo en este país. Es obvia la respuesta, Jesús, pero me da mucha pena porque estamos en el siglo XXI, porque los datos ya están ahí, ya podemos analizar con detalle y la ideología no deja a algunos analizar y esto provoca que otros menores sean asesinados y el objetivo principal debería ser proteger al menor, no proteger la ideología, ¿no? Pero es muy triste que estén muriendo muchos niños, como bien ha dicho antes don Serafín. Hay una ideología tan imperante, tan sectaria y tan ciega que solamente está deseando, y fíjese lo que le voy a decir, está deseando que mueran muchas más mujeres para poder justificar esta ideología y generar muchos más miles de millones de euros de subvención. Espero que no sea así. Lo triste es... Querido Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVIT, Asociación de Víctimas de la Violencia Doméstica, un abrazo fuerte y seguiremos en próximos programas. Igualmente, un abrazo inmenso. Mil gracias. Muchas gracias. Frank. Yo, que me estoy espantado con esta noticia, solo decir una cosa: la víctima no solo ha sido un niño, ¿eh? La víctima ha sido un niño, un padre, la familia del padre, los abuelos, el abuelo, la abuela. Sí, es verdad. Cuidado con esto, que es que aquí nos equivocamos, que la estúpida de la Irene Montero se cree que esto va de hombres y mujeres y esto no va de esto. No va de esto. Ese padre que ya se le ha quedado destrozada la vida al pobrecillo para toda la vida, pero ¿y la abuela? Sí, sí. Que es una mujer. Pero, y la tía, que es una mujer. Fíjate. Y la hermana del padre, me refiero. O cualquier familiar femenino de esa familia. Vamos, hombre. Es que, mira, hay que ser mala persona para ser Irene Montero. No se puede ser otra cosa. Esta señora yo ya no creo que sea enferma. Una enferma mental, que también hay veces que lo he pensado. Es que directamente hay que ser mala gente. Mala gente, porque esto afecta también a las mujeres. A esas a las que tanto defiende ella. Madres protectoras. Les llamaba Irene Montero a las madres que secuestraban a sus hijos y se los llevaban fuera de lo que marcaba la ley, ¿no? Y luego las indultaba cuando eran condenadas, ¿no? De ahí esto, de eso esto. Bueno, Irene Montero al fin, después de muchos días, 3 días, y forzada por medios de comunicación, ha condenado lo ocurrido. Condena el asesinato de Olivia a manos de su madre porque ha tardado tanto. Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Fíjense lo que ha dicho. Hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Bien, en la misma frase, ella lo utiliza unos minutos después. También para luchar contra la violencia machista contra la infancia, de la que la derecha y la extrema derecha nunca ha manifestado su conformidad. Por tanto, respeto y cariño ante el dolor y el sufrimiento de la familia de esta criatura asesinada en Gijón y, por favor, dejemos de alimentar esa crueldad que supone enfrentar a las víctimas y usar su dolor políticamente. La única que enfrenta a las víctimas es usted, la única que distingue a quién pedir el pésame o no, a quién condenar o no, es usted. La genitalidad no define las leyes, sino la protección a las víctimas. Con Irene Montero hay más casos de violación, más casos de abuso sexual, son estadísticas oficiales, más secuestros parentales que jamás ha habido en España, y las víctimas, los niños, están más desprotegidos. Esa es una realidad que vemos con la estadística y que ofrece el propio Ministerio del Interior, que le cuesta dar esas cifras, pero son datos. Pero Albert, esto es la mentira de siempre. El propio Ministerio del Interior oculta datos, porque cuando tenemos los datos, como el último que tenemos, sabemos que hay más mujeres que han matado a bebés o a hijos que padres han matado a hijos. Sí. Esos son los últimos datos que tenemos, porque lo demás nos los secuestran la libertad, nos secuestran
demuestran los datos. Yo lo siento, pero aquí en esta casa estamos además para contar la verdad. Y la verdad, desgraciadamente, es que sobre el último dato que tenemos, corrígeme si me equivoco, hay 26 madres que es... frente a 24. Frente a 24. Entonces, esto no es 24 hombres, 26 mujeres. 26 mujeres. Esto no es lo que llaman violencia vicaria. Claro. Es igual en un sexo que en el otro, un poquito más las mujeres, como Exacto. asesinas. Entonces, aquí tenemos otra serie de problemas, pero claro, es que si quien tiene que resolver estos problemas es una persona que yo creo que está enferma, es una enferma mental, pues no va nunca a resolver los problemas. Yo quiero políticos que me resuelvan los problemas, que traten a todos por igual. ¿Sabes que no eres el primero que dice que habría que analizar psicológicamente algunos cargos públicos? Yo te lo digo totalmente en serio. Empezando por Moncloa. Sí. Sé que lo que decimos a lo mejor le escandaliza a usted, pero a ver, si para ser funcionario del Grupo A o para ser Policía Nacional, para ser taxista te piden unos mínimos, digo yo que para ser ministro pasar un informe tampoco sería tan extraño. Es que, Albert, están tratando de manera diferente. Es que esa pobre niña, estamos hablando, mira, me da igual que sea niña, que sea niño, es que la familia que está sufriendo, que le pase una cosa de estas, se tiene que ver representado y ayudado por sus líderes políticos. No tiene que estar en un lado o en otro, que es lo que está haciendo esta señora. O sea, ¿qué clase de cabeza tiene para pensar que unos están en un lado y otros en otro, cuando lo que se ha hecho es cargarse a un niño? Totalmente. Yo de verdad, chicos, que no. Francisco José Contreras, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, pues muy bien. Gracias por estar con nosotros. Contra el totalitarismo blando, ese es el nombre del libro que tengo en mis manos. El amigo Contreras es catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha escrito infinidad de libros y es diputado por Vox en el Congreso. Estaba usted hoy en la sesión, ¿no? Sí, estaba hoy, sí. Les ha puesto verdes Irene Montero, airada, de pie, enfadada, girándose para mirarles a la cara. Además coincide que la mayoría de ustedes están detrás de Irene Montero, ¿no? En la posición del Banco Azul o cerquita. No la mayoría. Una parte. Una parte de Espinosa sí, por ejemplo. Una parte minoritaria. Estamos 10 o 12 detrás del Banco Azul y el resto estamos en el gallinero. Sí. Irene Montero les ha dicho esto. Hacen sufrir a muchísimas personas, gente que tiene miedo de salir del armario por si se encuentra con uno de ustedes y le pegan una paliza al grito de maricón. Mujeres que a lo mejor piensan, mi marido me pega lo normal. Silencio, es lo que por favor. En nuestra sociedad cuando ustedes difunden sus discursos de odio. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las personas trans son derechos humanos y este gobierno va a estar aquí para que nuestro Estado se los garantice. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que son las millones de mujeres que están conquistando derechos en las calles y las miles de personas trans y de personas LGTBI orgullosas de ser quienes son, saliendo a las calles a construir democracia en España, quienes van a pararles a ustedes los pies. Cuando te dicen eso, responde usted qué pensaba mientras la veía a pocos metros. Bueno, pensaba que evidentemente está trastornada personalmente, pero además está trastornada ideológicamente, ¿no? Es decir, es la demonización sistemática a la que estamos acostumbrados ya de nuestra experiencia de años. Hombre, siempre es indignante, la verdad es que no termina uno de acostumbrarse en el sentido de que te agrede y te siente mal, ¿no? Sí, se porque siente, usted usted que es catedrático de universidad, usted no fue al Congreso para hacer lo que dice esta mujer que ha ido a hacer. Usted no está ahí para eso. Pero esta reacción tan apasionada, en realidad fue suscitada por la previa intervención de nuestra diputada María Ruiz Solás. Que la acusó de no poner un mensaje de apoyo a la niña fallecida, Olivia. Le hizo dos preguntas clave a las cuales no contestó y después además la criticó por no haberse lamentado del asesinato de la niña por su madre, ¿no? Las dos preguntas que planteó María fue si estaba de acuerdo Irene Montero en que hombres que se autoperciben como mujeres puedan competir con mujeres de verdad en el deporte. Sí. Y se estaba ¿Y no de acuerdo. Contestó? A lo cual no contestó. En lugar de eso lanzó esta diatriba sobre que nosotros somos machistas y que nos gusta que se mate a las mujeres, etcétera. Y también le preguntó si estaba de acuerdo con que hombres que se sienten mujeres o dicen autopercibirse como mujeres puedan entrar en los espacios femeninos como vestuarios, duchas, prisiones femeninas o casas de acogida para mujeres. Ahí no contestó.
No. O sea, su respuesta fue esto que acabamos de oír. Cuando se la cruza usted... Siempre es así, es un diálogo de sordos porque sí, pero además lo hace... No es un diálogo, no es un debate racional. Es decir, pero hay algo que hay que... Lo apuntaba antes Fran Simón. Yo creo que cuando Irene Montero se levanta y lanza estas cosas, es que lo cree de verdad. Es decir, su ideología le ha tapado, le ha cegado la posibilidad de ser alguien ecuánime a la hora de tomar una decisión política, y no es ecuánime ni... Es un personaje para analizar, es psicóloga. Disculpadme un segundo, fijaos lo que estas declaraciones, lo que denotan, además, es una falta de sensibilidad hacia las propias mujeres de Vox. O sea, dices, pero vamos a ver, si usted su misión es defender a las mujeres, ¿qué pasa? Que usted no defiende a las mujeres, usted defiende a su pandilla. Que es diferente, porque cuando usted está insultando a las mujeres de Vox, insulta a mujeres. Que es que en Vox hay mujeres, yo conozco a muchas, y además tiene un par de ovarios mucho más que ella intelectualmente y más cosas, porque es que de verdad es una vergüenza lo de esta señora. De estas cosas habla nuestro invitado en el libro Contra el totalitarismo blando. A ver, usted habla de lo que se ha venido en llamar las cancelaciones. Personas canceladas. ¿Usted está cancelado? Bueno, yo estoy cancelado en la medida en que, igual que todos los de mi partido, no tenemos habitualmente la oportunidad de participar, expresarnos en los medios de comunicación convencionales, ¿no? O sea, se nos ningunea, se nos invisibiliza sistemáticamente. En esa medida estamos cancelados. Pero además, bueno, yo he estado cancelado personalmente alguna vez. Por ejemplo, a mí se me han hecho scratches en la universidad. Bueno, en realidad no eran dirigidos contra mí personalmente, sino más bien, porque yo no soy tan conocido, sino a las personas a las que yo acompañaba y con las que deseaba participar en un debate, en un acto en la universidad, ¿no? Concretamente Alicia Rubio, la profesora Alicia Rubio, que también es diputada nuestra ahora en la Asamblea de Madrid, y Jaime Mayor Oreja. O sea, yo he vivido 2 scratches en la universidad, y también se me ha cerrado la cuenta de Twitter hace como 2 años por haber dicho un hombre no puede estar embarazado, o hace un año y pico. Un hombre no puede estar embarazado. Fue la razón por la que me suspendieron durante un par de días la cuenta. Me viene a la memoria que un día en televisión vino un hombre embarazado a hacer una entrevista, y como era inglés se le pagó el viaje y además se le dio un dinero, ¿no?, por la entrevista. Y no era un hombre. Era una mujer que se había cambiado de sexo, de género, pero no de sexo, y por lo tanto podía quedar embarazada. Y veías un señor con barba, debido a la hormonación, y con barriguita. Y esa escena de señor con barba y barriga vendía mucho en televisión y la gente ponía la tele para verlo, pero nunca fue un hombre embarazado. O sea, usted no dijo ninguna tontería. No, por supuesto, yo creo que dije la verdad biológica. Se paseó por común, 5 cadenas, eso. Y le pagaron las 5, ¿eh? Pero Albert, es que, y disculpadme otra vez, es que estamos luchando no solo desde nuestro medio, sino desde otras cosas contra la racionalidad de la ciencia. O sea, quiero decir, la ciencia no tiene discusión. O sea, existen los hombres y las mujeres. Pues lo demás es sentirte lo que te dé la gana. Hagamos filosofía. No, yo es que me puedo sentir un perro. Pues ya, pero mire usted, claro. Al final solo biológicamente usted va a ser hombre o mujer. Pero es que parece que hoy en día hay que relativizar el relativismo que hasta hay que relativizar los hechos científicos. Es absurdo esto. Es absurdo. En el libro Contra el totalitarismo blando cuenta el profesor Francisco José Contreras que existe un totalitarismo blando que no tortura, no asesina como la vieja Cuba o Corea del Norte, que es más sutil, que al discrepante le ridiculiza, le expulsa de su empleo y se le da lo que llaman la muerte civil. Cosa que ocurre con actores que quieran cruzar la frontera, Arturo Fernández, periodistas que digan no me callo, diputados, profesores de universidad, médicos que pongan en duda la vacunación del COVID, están cancelados. Ocurre con ingenieros, con científicos que digan que lo del cambio climático es más negocio que cambio. Dices eso y te cancelan. Pero entonces no vivimos en una democracia, profesor.
Sí, vivimos en una democracia, pues en una democracia que se está deteriorando y está perdiendo algunos de los rasgos consustanciales a la democracia, como es la vigencia de la libertad de pensamiento y de expresión, claro. Por eso hablo de totalitarismo. Bueno, sí podemos decirlo, claro. Pero como lo repita usted en una gran cadena, no le invitarán más. Claro. O sea, eso es lo que ocurre. Sí, yo sé que este título puede chirriar a la gente porque estamos acostumbrados a asociar el totalitarismo con el gulag, con las cámaras de gas, las alambradas, etcétera. Eso es el totalitarismo del siglo XX. Pero no del XXI. No del XXI. Bueno, habría que matizar, que la situación es compleja. El totalitarismo clásico sigue existiendo en buena parte del mundo. No solo en Cuba, Corea del Norte, también en China, por ejemplo. Sí, con la importancia que tiene China. Y en Nicaragua. Y en Venezuela. Pero lo de China es importante por su rumbo hacia la hegemonía mundial, ¿no? Querido Francisco José Contreras, gracias por venir, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castellón Confidencial. Por aquí sigue Fran Simón, una abogada. Celia Cánovas, ¿cómo estás, Celia? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, Celia Cánovas, abogada y ex senadora de Podemos. Por cierto, ¿tú sabías del pasado histórico de el padre de tu jefe? Pues ¿de qué jefe? De Pablo Iglesias. Mi ex jefe, dirás, tu ¿no? ex jefe. ¿De Pablo Iglesias? Sí. Pues no tengo ni idea. Explicarme. ¿No sabías lo del FRAP? No tengo ni idea, explicármelo. No, ya lo hemos contado, eso ya... todo el mundo la cuestión es... Pues nada, que Pablo Iglesias, el padre de Pablo Iglesias, pertenecía a una banda terrorista que se llamaba FRAP. Cayetana Álvarez de Toledo se lo dijo en el Congreso, le ha denunciado el padre a Cayetana, hoy se ha visto el juicio y Fiscalía da la razón a Cayetana y ahora el juez decidirá, pero claro, si perteneces al FRAP, perteneces a una banda. Es decir, tú en Podemos no sabíais el pasado de vuestro líder o del padre de vuestro líder, no. Pero es que no nos preocupábamos. Estábamos demasiado ilusionados y demasiados, no sé, era un líder, era nuestro líder y no pensábamos con claridad. Yeah. Y por tanto nadie se planteaba nada, nunca. Aunque sí es cierto un hecho que hemos comprobado aquí, Celia, no hay ningún partido como en Podemos con tanta gente con problemas con la justicia. Con problemas de atentado a la autoridad, de delitos de todo tipo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasaba en tu ex partido? A ver, es que era mi ex partido. Era un partido, lo digo porque ya ha dejado de ser lo que era, ¿vale? Al que se incorporó muchísima gente, pero muchísima gente procedente de, vamos a decir que de estados sociales medios bajos, ¿vale? Tampoco quiero decir que eso sea malo, cuidado, que no se confundan mis palabras, pero venía gente de todo tipo,
¿vale? Y ahí no te preguntaban, no te pedían antecedentes penales, ni te pedían absolutamente nada. Es que no había ningún tipo de control. Y sobre todo al principio, ¿vale? Tú no te inscribías porque ni siquiera era afiliación. Sí. Nada, tus DNI, tu dirección, tu móvil y nada más. O sea, tampoco se investigaba quién metían en el partido y quién no, de manera que era fácil que se colara alguien con antecedentes penales, por ejemplo. Correcto. Es que no se pedían, ni se mencionaban, ni nada de nada. Es decir, y ni siquiera, bueno, para acceder a cargos públicos, pues la verdad, yo tampoco recuerdo ahora mismo para ser senadora, yo creo que me preguntarían si tengo antecedentes penales. Creo que sí, no sé, ¿eh? Pero ya no Podemos, sino el sistema electoral, ¿no? Que te pregunta cosas, ¿no? Lo que no entiendo es que se hayan colado ciertas personas con ciertos antecedentes. Esto no acabo de comprender cómo ha ocurrido, ¿no? Por cierto, Jaume Asens, ¿le conoces? ¿Tienes alguna relación del equipo de Colau? Sí, lo he conocido, no lo he tenido mucho trato personal, sé que es compañero de profesión de aquí de Catalán, pero no tengo mucha relación con él, no he tenido, vamos. Jaume Asens está colocadito. Bueno, es la persona que al menos en 3 ocasiones, según los compañeros del debate.com, negoció con Puigdemont su vuelta a España, enviado por el gobierno Sánchez. Es decir, el gobierno Sánchez envía a Jaume Asens 3 veces a intentar que Puigdemont vuelva. Al menos la última oferta era: te prometo el indulto si, eso sí, antes vas al Supremo y te presentas. Lógicamente habría ingreso en prisión unos días, semanas, hasta que te indulten inmediatamente, pero es tu manera de volver a España. ¿Qué hace el segundo de Colau haciendo de mensajero de Sánchez? A ver, piensa una cosa, a mí no me extraña, porque, a ver, segundo de Colau, es que a Colau se le ha quedado lo mismo que le pasaba a Pablo Iglesias. Aquí en Cataluña, los de En Comú, ¿no? Los comunes, porque no es Podemos, aquí en Cataluña no existe Podemos, bueno, existía Podemos, pero se ha ido poco a poco absorbiendo por esta señora y su partido, ¿no? Le han llamado un bodrio, ¿no? De En Comú Podem, no sé cuánto, bueno. Entonces, claro, se le han ido yendo gente potente que tenía a su lado, y ha ido tirando, pues, de la gente que quedaba, Y este chico, la verdad que es que no sé, yo sé que tenía lado independentista, venía, porque hay mucha gente dentro de su ámbito que viene del lado, vamos, que son muy amantes o amigos del independentismo, vamos a decirlo así, ¿no? Y quizá este sea de este sector. Entiendo. Teóricamente, contrario, fíjate con quién te unes en Cataluña, que Pablo Iglesias decidió unirse con Colau, pues nos unimos con una persona que teóricamente pues está del lado de los independentistas, cuando Podemos, desde un punto de vista de partido, desde central, no lo era, y además repudiaba el independentismo, cuidado, Sí. Que ahora esté defendiendo otras posturas, bueno, ya no me extraña, ¿no? Pero que entonces era un tema que lo teníamos muy claro, que no se defendía, vamos, que éramos contrarios, porque queríamos una España, y yo personalmente lo sigo pensando, que era una España unida, unida. Sí. Entonces, por eso te digo, ha sacado a este señor, porque creo que en las trincheras ya le queda muy poca gente, lo ha puesto ahí en su nombre, no más que nada para que Ada Colau se sienta representada, ¿vale? Y con alguien que le sea fiel dentro del Congreso de los Diputados. Esto, ¿no? Fran, está el escándalo, es decir, que Sánchez envíe gente a negociar con Puigdemont por encima de lo que digan los tribunales, prometiendo el indulto preventivo. Es tal escándalo, estamos hablando de alguien... Hombre, es tan grave. Esto es, bueno, en fin... Y además que el propio Puigdemont lo cuenta, por lo tanto, te dice hasta detalles, ¿no? Sí, esto ya se les ha caído la cara, han perdido la vergüenza. O sea, son unos dictadores que prostituyen la Constitución y un sistema democrático para salirse con la suya. Esto es un claro ejemplo de cómo un presidente de un gobierno quiere saltarse a los jueces y se los salta.
Y esto es un ataque frontal a la democracia. Totalmente. Lo que pasa es que, y desgraciadamente vivimos en esa época donde la gente no entiende que no hay peores rejas en una cárcel que las que no se ven. Acaba de salir una información en las últimas horas y nos atañe sobre lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con esto, y es la petición de anticorrupción a los del Procés en la época de Artur Mas. Les pide 21 años de prisión y una multa, mira, de 3 millones, igual que ellos están con el 3%. Estamos hablando de Convergencia Democrática de Cataluña, de hace más de 10 años. Estamos hablando de 14 empresas y 30 personas físicas que van a ser juzgadas por organización criminal, blanqueo, fraude a la administración, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ahí está Artur Mas, Andreu Viloca, Germà Gordó, bueno, todos estos nombres a cualquiera, Daniel Osàcar, ¿verdad? Te suenan a ti igual que a mí, Celia. En Cataluña eran los que cortaban el bacalao, absolutamente. Correcto. Y estuvieron obligando a empresas constructoras mayores y menores a pagar un 3, un 8, un 12, un 15% a la causa. Y la causa era la pasta y su bolsillo, ¿no? Ahora esa organización criminal se va a sentar. Está acusado, por ejemplo, el expresidente del puerto de Barcelona, Sixta Cambra. Hay gente importantísima que están ahí y se van a sentar en el banquillo. Yo sé que cuando Fiscalía pide 21, es que al final la cosa se quedará en 8 o 10, ¿no? Siempre van a la máxima. Sí, ¿verdad? Van a lo máximo, sí. Por eso. ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué 10 años para Artur Mas y a Pujol ya sabemos que se va a ir de rositas por edad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pues para aplicar las dilaciones indebidas, para aplicar una serie de atenuantes muy cualificadas para que no tengan que ingresar en prisión y esto al final quede con una pena de multa, seguramente. Y esto es lo que va a pasar, ¿eh? O sea, cuando al final ocurre tanto tiempo, la justicia, siempre decimos que la justicia no es justicia si es tan lenta, ¿no? O sea, ya no tiene... Ya nos hemos olvidado de este asunto. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Y pasa con, si os fijáis, con todas las causas gordas. Primero, vamos a decir, por la lentitud de la justicia, porque no tiene medios, porque cuando está investigando esto se le ponen muchísimas trabas, porque el juez de instrucción, un pobre juez de instrucción, Barcelona, donde sea, Madrid, cualquier sitio, no tiene medios, no sabe muchas veces, no tiene medios el 100% de las veces. Entonces, ni se le dota de apoyo, ni medios. Pues entonces averiguar ciertas cuestiones que están muy opacas, y además son gente de mucho dinero, gente con muchos medios, con abogados caros, con abogados que torpedean el procedimiento. Pues ¿qué me está pasando a mí con el tema de Madrid, ¿no? De Podemos? Estamos torpedeando un procedimiento, pues bueno, pues todo lo que queramos para luego llegar, y cuando llegue el momento del juicio, pues ese juicio casi no tiene razón de ser, ¿no? Yeah. Entonces acaban con las soluciones, muchas veces. Aquí la cuestión, o penas ridículas. La pregunta te la hago a ti como economista y empresario, Frank. ¿Se sigue pagando? No digo en Cataluña, en cualquier rincón de España. ¿Se sigue pagando un porcentaje de obra al político, al partido que te la encarga? Yo no tengo pruebas, porque si no me iría al juzgado, pero sí tengo indicios de que eso sí pasa en España. Sigue pasando. De ahí que hayan empresas que se dividen la obra pública con un descaro absoluto. Absoluto, pero es que además, tanto en los contratos menores como en los contratos mayores, esto está diseñado para que al final haya una, ¿qué te diría yo?, una mafia estatal entre los gobernantes y dos, tres o cuatro empresas, no más. ¿O qué nos creemos? ¿Que los únicos que construyen en España aquí se llama Ferrovial, HS o HL? Hombre, por favor, hay muchísimas más empresas. Lo que pasa es que ¿por qué no llegas? Pues porque te pide una serie de cosas en los pliegos de condiciones que son hechas para ellos. Ad hoc, claro, pero sí que esto es así. Y entonces, cuando hacen concursos ad hoc, ¿tú qué puedes pensar? Pues que están hechos ad hoc por algo.
Y además, esto es algo habitual en la administración. Dice, oiga, mire usted, yo soy un pequeño proveedor, te voy a decir una tontería, yo soy un pequeño proveedor de sillas. No, pues mire usted, si usted no se llama no sé qué y no tiene esa marca y no tiene detrás un respaldo financiero de 200.000 millones, pues no puede trabajar con la administración. Pero oiga, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando? Sí. Hoy publicaba el Confidencial el cártel del asfalto, que es un poco eso. Claro. Es decir, las grandes constructoras se reúnen en un restaurante, en una cafetería, y un representante de cada una de ellas está ahí y se dividen los kilómetros de asfaltado de dinero público. Oye, claro, tú te encargas de Extremadura, me das a mi Murcia y tú te llevas Galicia. Así, esto es ilegal, claro que lo es. La ingeniería española, que es de las mejores del mundo, hay que reconocerlo como tal, desde históricamente hablando, ha prostituido el negocio de la propia ingeniería. Quiero decir, cuando una se presenta en un sitio, no se presentan las otras. Y se van cambiando. Esto en Estados Unidos ya lo vieron que han pasado para construir el AVE, en fin, para una serie de cosas. Claro, como no atajemos esto, porque no nos olvidemos, claro, luego dicen, es que en España, pues hombre, claro, no hay millonarios, no hay tal. Hombre, vamos a ver, mire usted, es que España es un país de pymes y de autónomos, pero aquí nunca se apoya a la pyme y al autónomo, ¿eh? Ojo, aquí se apoya al que tiene por detrás, por ejemplo, un respaldo de suelo, que además los apoyan los bancos. No te apoyan. Tú vas al banco y dices, oiga, necesito un aval para trabajar con la administración de 2 millones de euros. No se lo doy. Ya, porque no se fían. Llega, pero no se fían no porque tú no puedas hacer el negocio, porque un pequeño empresario, un empresario está aquí para eso. Ahora, llega OHL y no tiene ningún problema. Digo OHL o ACS o la que sea. Déjame poner un ejemplo. Ricardo, ¿cómo estás? Oye, no me digas quién, pero en tu entorno muy cercano se pagó el 3%. Sí, y se pagó el 3%. Te puedo decir yo quién es, y no me importa el decirlo. No se pagó, se intentó cobrar, el empresario no quiso pagarlo y a continuación lo que pasó es que ese empresario no pudo trabajar en Cataluña en obra civil. Sí que se trabajó en el resto de España. Y si quieres te doy detalles. Sí, por favor. Vamos a ver, la empresa fue Copcisa. Copcisa, que es una constructora, ya estaba, la persona que en aquel momento gestionaba Copcisa está muerto, lo que lo gestionan ahora son sus hijos, y se presentaron en el despacho de Copcisa, y esto nos lo explicó a mí y al que en su momento era subdirector del Mundo al Salmón en una mesa. Se sentaron delante de la mesa de este señor. ¿Quién? ¿Enviados de la Generalitat? No, la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y Junior, el hijo de Jordi Pujol. Jordi Pujol Junior, el que manejaba los hilos, sí. Exacto. O sea, madre e hijo van a ver al dueño de Copcisa. A uno de los dueños de Copcisa, mayor accionista, y lo que le dicen exactamente es, el otro le dice que por qué no hacen obras civiles en Cataluña cuando ellos están trabajando en toda España con UTES, con otras sociedades, y la señora Ferrusola le contestó, dice, tú quieres mucho a tus hijos, ¿no? Dice, sí, yo igual a los míos. Dice, y tú quieres lo mismo en tu empresa, que se vaya muy bien tu empresa, para que tus hijos tengan futuro. Y él dijo, hombre, pues claro, pues mira, mi empresa es Cataluña y yo quiero que vosotros paguéis ese 3% para que mi empresa vaya muy bien y mis hijos tengan futuro. Esto es literalmente lo que pasó en aquella reunión. Él se negó a pagar y jamás Copcisa tuvo obra civil en Cataluña. Me sorprende que en lugar de enviar a uno de estos nombres que he dicho, vaya la propia esposa del presidente de la Generalitat con su hijo al lado. Esto es muy parecido a la mafia calabresa, ¿eh? Es la esposa del jefe. Te estoy hablando
Te estoy hablando en un momento en el que... Pujol ya era presidente, estuvo casi 25 años. Pero es que esta gente se ha querido Pero era un momento en el que la impunidad que sentía en la familia era increíble. Claro. Era una empresa del Vallès. Piensa que desde el Vallès, desde el helipuerto que había, o del aeropuerto que había en Sabadell, es de donde se dice que salían los famosos helicópteros para ir a Andorra. Para Andorra. Sí. La UDEF, ¿qué coño es la UDEF eso? ¿Qué es la UDEF? Sí, Nadie pensaba de su familia que eran intocables. Estábamos hablando de mayoría tras mayoría de Convergencia y Unión, con lo cual, pues bueno, era negocios de familia. Nunca Copcisa trabajó en obra pública y sí tuvo que buscarse la vida fuera de Cataluña, aunque estaba la sede en Cataluña. Es así. Sí, efectivamente. Eso es como decir que los que trabajaban en Cataluña pagaron todos. Claro, sí, viene a ser, yo aquí ¿sí o no? Pongo el mismo ejemplo que me puso un vasco cuando yo le recriminé que por qué pagaba el impuesto revolucionario. Y me decía, pues porque tengo familia y tengo que trabajar en mi empresa, cuando pagaba el impuesto a la banda ETA. Pues aquí es verdad que esta gente no era terrorista, era otra cosa, es decir, se llevaba dinero, pero era la manera de poder trabajar en obra pública. En obra pública, no te puedo, no en otro tipo de temas, pero en obra pública era así, Albert. Y si no lo pagabas, hombre, podías ganar un concursito pequeño, pero estos grandes, que es de donde sacan las tajadas, no trabajaba nadie. Y de los españoles, y cuando digo empresas españolas, todos pagaban la mordida, todos. Todas las grandes constructoras, hasta estoy convencido que el propio Florentino ha pagado, ahora que se queja tanto del independentismo, ha pagado mordidas en Cataluña para construir. Hablamos el único decente en ese sentido, que a mí me parece decente, esto ahora lo cuento y me río, pero fue Luis Olarra, el empresario que sí que siguió trabajando en el País Vasco, pero fíjate lo que tuvo que hacer, contratar a la mafia. Es que esto ha pasado en nuestro país. Explícalo. En democracia. Explica que es una película esto. Esto es una película, pero es verdad. Esto ha pasado de verdad. ¿Qué ocurrió? Y a mí yo he estado en una reunión donde me la han reconocido. ¿no? Y además aquí se ha contado. Estamos hablando de los años del plomo en el País Vasco. Los años más duros del País Vasco. Entonces, pues ETA se acercaba a diferentes empresarios, o a muchos empresarios, a todo aquel que vivía bien, y le pedía lo que se llamaba el impuesto revolucionario. Oiga, y entonces le dejamos trabajar y le dejamos vivir, que es que esto es tremendo, a usted y a su familia. Y bueno, pues la gente, había una gente que pagaba, otros que no pagaban y otros que se iban fuera del País Vasco porque así no se podía vivir, hasta que llegaron a ver al señor Olarra. Y el señor Olarra cogió y dijo, no, ni les voy a pagar, ni ustedes me van a decir dónde puedo o no puedo. Y como el Estado no me defiende, porque ya fue el hombre de la policía, lo denunció, y aún así le dijeron que se lo iban a cargar a él y a su familia, cogió y supuestamente, voy a decirlo así, cogió, metió el dinero en una cuenta y le dijo a la mafia siciliana, los contrató y les dijo, les dio un listado con todos los etarras que se conocían y les dijo que si a él o a su familia le pasaba algo, ese dinero quedaba a disposición de la mafia siciliana para que matasen a todos aquellos etarras que les dieron una lista. Esto cuenta, yo voy a decirlo así. ¿Qué pasó? Se plantó en el País Vasco, según gente del CNI, que eso está ya... se plantaron varios mafiosos sicilianos, se sentaron con los etarras y le dijeron, a este señor no se le toca, y a ese señor no se le tocó. No hay más tiempo, volvemos mañana a esta misma hora, una horita de información confidencial. Gracias, Gran Vía Radio Barcelona, aquí a las 6, Boom Radio Benidorm a las 11 y a las 8, 11 de la mañana, 8 de la tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1 del mediodía. Gracias a todos por su colaboración, amigos del canal de YouTube, un abrazo, leo todos los mensajes y por antena para que conste en acta. Y a los amigos de iVoox, igual os digo, Spotify, cualquiera de las plataformas. Gracias por ser gente bien informada y por entender que hay un mundo más allá al que nadie pone el foco. Aquí sí lo hacemos. Hasta mañana. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Sucesos, entrevista, debate.